¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles desde esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Nos pasa muchas veces que oramos con la intención correcta, pero con la identidad equivocada. ¿Por qué nos pasa esto? Normalmente estamos pidiéndole a Dios cosas que no tenemos idea si va a hacer. Lo hemos mencionado, yo creo que demasiadas veces en estos devocionales. Tenemos una intención de ser bendecidos y queremos algo, pero no tenemos la certeza de que Dios nos lo vaya a dar. Y la pregunta siempre es, ¿por qué no sabemos si Dios nos va a dar algo? ¿Por qué tratamos siempre de mistificar las cosas? ¿Por qué siempre tratamos de hacer que lo que viene de parte de Dios sea oculto cuando la Biblia nos revela exactamente todo lo contrario? La Biblia nos habla constantemente, y sobre todo en el Nuevo Testamento, de que habrá una profecía. A los hombres y mujeres del Antiguo Testamento Dios les daba una palabra, y esa palabra era por lo que vivían, y no dejaban de estar ahí hasta que, y cuando digo no dejaban de estar ahí es, no dejaban de insistir y no dejaban de perseverar hasta que las cosas sucedieran tal como Dios los dijo. Por eso llamamos a lo que Dios hace bendición, porque viene de la palabra bien decir, de cuando Dios habla bien acerca de nosotros y cuando Dios prepara un plan perfecto para nuestras vidas. Entonces, el problema normalmente radica en el hecho de que nosotros vivimos de acuerdo a nuestra propia conciencia y no de acuerdo a la conciencia de Dios. Vivimos pensando en nuestro pecado y no en el milagro de Jesucristo, ni el favor inmesurable que Dios tuvo para con nosotros. Piénselo, Dios ya nos perdonó. El hecho es que no nos sabemos perdonados, y el hecho es que no nos sabemos arrepentir de nuestro pecado porque todavía pensemos que está en nuestras fuerzas, siendo que ya alguien más que se llamó Jesucristo vino y pagó por nuestras debilidades. Por eso la palabra nos dice, bástate de mi gracia, ¿sí? Que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tiene que llegar un momento en el que nos tenemos que arrepentir, no porque entendemos que es malo, sino porque entendemos que por nuestras propias fuerzas no podemos, y el primer arrepentimiento que tenemos que tener es el hecho de haber tratado con nuestras propias fuerzas el hacer las cosas que a Dios le toca hacer, porque eso es soberbia, eso es orgullo, y aunque usted no lo crea, eso también es pecado. El hecho de estar tratando de arreglar las cosas por nuestras propias fuerzas y estar nosotros ahora sí que manipulando por nuestra propia conciencia las cosas que hacemos. La Biblia nos dice que seremos herederos juntamente con Cristo. ¿Y sabe? Cuando alguien hereda algo, no puede hacer nada a favor de esa herencia. La herencia viene como una cesión, y no solamente de riquezas, sino de derechos, de autoridades, ¿sí? Y de facultades de parte del que nos hereda. Entonces, en el 99% de los casos lo que nos falla es la identidad de herederos. Piensa esto, y lo hemos platicado algunas veces en este espacio. Estaba el famoso Isaac. Isaac era el hombre más rico sobre la tierra. ¿Y sabe qué hizo de espectacular? A los ojos de los hombres absolutamente nada. A los ojos del reino de los cielos lo hizo todo, porque lo único que hizo fue recibir la identidad de su padre, fue recibir la relación que tenía con Dios y vivir de acuerdo a ella, gobernar. Sí, por eso dice nada más, dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, 5 instrucciones que Dios nos dio. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla y sojúzguenla y gobiernenla. No dice esfuércense y algún día crecerán y a lo mejor algún día les daré autoridad. No, desde el momento, y piense esto, fíjese, y esta es la parte interesante. Adán y Eva pecan. Dios los tiene que rescatar y tiene que matar 2 animales por su pecado. Luego los cubre a Adán y Eva con las pieles de estos animales. Los saca del paraíso, eso es un hecho, porque ya no tienen la calidad para vivir en el paraíso y ahora tienen la condición para vivir en la tierra. Pero inmediatamente después, Génesis 1:28, ¿sí? Les da instrucciones y dice la Biblia, los bendijo, cuando ellos no habían podido hacer nada en contra de su pecado. Cuando estaban recién, ahora sí que todavía, como dicen, saliditos del horno, calientitos en su pecado, fueron perdonados, fueron redimidos y fueron bendecidos. Eso quiere decir
que la palabra no hace más que repetirse una y otra vez, desde el principio hasta el final. Dice, no hay nada que podamos hacer sino permitirnos rescatar por nuestro Dios, porque para eso nos planeó. Dios planeó la cruz antes de la creación del hombre. Dios siempre quiso que nosotros viviéramos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Por eso el diablo gana cada vez que nosotros nos dejamos gobernar por la culpa. Por eso el diablo triunfa cada vez que el orgullo nos gana y queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas cuando no fue planeado de esa manera. La verdad es que estos son los momentos en los que a mí me encanta darle gracias a Dios. Estos son los momentos en los que yo le digo al Señor, híjole, la verdad es que no lo dimensiono. Es algo que me sobrepasa el entender que todo lo que tengo que reconocer es que no soy lo suficientemente bueno ni lo suficientemente fuerte como para dejar de pecar, y que todo lo que tú quieres que yo haga es que lo reconozca. Y en ese momento va a poner en mí la conciencia adecuada, pero sobre todo la identidad necesaria para heredar el reino de los cielos y para desatar Él en mí el poder de su Espíritu Santo. Tenemos que ser lavados, claro. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que nacer de nuevo, porque tenemos que nacer de nuevo a nuestro entendimiento. Tenemos que aprender a dejar de pensar como pensamos, aprender a dejar de gobernarnos por la culpa, aprender a caminar confiados, pero no confiados en algo que no sabemos si sucederá o no sucederá. Tenemos que aprender a vivir confiados en lo que la palabra sí dice. Por eso Hebreos 11:1 insiste reiterativamente y dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, tenemos que tener una fe, ¿sí?, basada en lo que sabemos que Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que Dios sí quiere hacer? Quiere hacernos herederos de un reino que no merecemos. Quiere hacernos autores de milagros, de prodigios, de sanidades, de liberaciones. ¿Cómo? Simplemente confiando en que es Él. No haciéndolo nosotros, no aprendiendo un curso de milagros, no aprendiendo qué sé yo cuántas cosas. Y hasta el momento que nosotros decidamos dejar nuestra identidad natural, y ese es un problema que yo creo que nos acosa constantemente. Normalmente queremos recibir beneficios espirituales por medio de una identidad natural, y se ve que no funciona. Por eso Jesús insistía y dice, ustedes no son de este mundo. Y hay veces que tenemos que tomar un momento, un espacio en nuestro tiempo de oración y pedirle a Dios que nos revele cómo es que no somos de este mundo, cómo es que venimos de otro lado, cómo es que nuestra naturaleza es cambiada y cómo es que lo sobrenatural tiene que ser algo cotidiano y común en nosotros, porque eso es algo que no podemos entender. De hecho, hemos desvirtuado el concepto de la palabra milagro. Decimos milagro a algo que es esporádico, a algo que es incontrolable, a algo que es fuera de lo común. Cuando milagro no es otra cosa más que la intervención de la mano de Dios. Y Dios quiere ser común, quiere ser controlable en el sentido que quiere que tengamos la conciencia de su naturaleza al grado que nosotros podamos declarar de parte del reino de los cielos las cosas que habrán de pasar y sin ningún temor y sin ningún miedo poder decir y predecir el futuro. Hay veces que todo lo que nos falta es la identidad. Y yo creo que antes de estarle pidiendo cosas a Dios que no sabemos si van a suceder, tenemos que pedirle a Dios que ponga en nosotros la identidad adecuada, la identidad de herederos. Tenemos que ir al diccionario y consultar la palabra herederos. Tenemos que ir a la palabra de Dios a consultar lo que Dios nos quiso decir. Tenemos que ir a nuestro tiempo de oración e insistir, así como decía Jacob. Fíjense esto, Jacob toda su vida quiso bendición y se la dieron. Y cuando la dieron, no la recibió. Aunque la portaba, pero no la entendía y nunca se desató en él. Porque nunca tuvo la identidad adecuada y pasaron 22 años y no pasó. Y de repente se encuentra con el Espíritu Santo en medio del desierto ahí en Betel y se agarra de él y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y la traducción es, no te voy a soltar hasta que no me digas quién soy. Y fíjese, lo primero que le pregunta el Espíritu Santo, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Jacob.
Jacob significa el engañador. Y le dice, tienes un problema de identidad. Y le dice, te voy a cambiar el nombre. Y ahora te voy a poner Israel, el que peleó con Dios y venció. Quiere decir, aquel que luchó con Dios y que no se dejó hasta que Dios le cambió la identidad. Esa debería ser nuestra oración. Eso debería de ser lo que nosotros realmente perseveramos día y noche. Le doy muchas gracias por escucharme. Le pido por favor que no deje de compartir este video y este audio con las personas que pueda. Y por favor no deje de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y de redcouch.mx. Nos vemos pronto. Hasta luego.